¿Y si la fábrica donde trabajas ya no necesita a personas? Las máquinas siguen solas y alguien más con tu rostro ya está haciendo tu trabajo. Esto no es ciencia ficción, es Terrospectro. Desde que comenzó ese trabajo, Andrés pensó que lo más difícil del turno de noche sería el silencio, pero estaba equivocado. Lo verdaderamente aterrador fue cuando la fábrica dejó de estar en silencio. Cada noche, a las 12 en punto, las luces parpadeaban. Al principio pensó que era un fallo eléctrico, un problema menor, pero entonces escuchó el zumbido de las máquinas encendiéndose solas, solo, en medio de la oscuridad. Andrés no tocaba nada. Nadie más trabajaba ese turno. Las líneas de montaje cobraban vida como si una fuerza invisible operara con precisión mecánica, como si la fábrica no hubiera cerrado nunca. La primera noche se quedó mirando desde la cabina de seguridad, paralizado. La segunda, lo grabó. La tercera noche, alguien o algo lo miró de vuelta. El supervisor no le creyó. «Habrá sido el viento o una falla del sistema automático», dijo sin levantar la vista. Pero Andrés sabía que no era así. Las cámaras mostraban brazos robóticos moviéndose con lógica humana, pero no había energía registrada en los medidores. No había órdenes emitidas. No había producción registrada. Era como si la fábrica estuviera trabajando por su cuenta, para alguien más. Cada noche, Andrés se sentía menos como un guardia y más como un intruso, una pieza sobrante. Porque si esa maquinaria podía operar sin humanos, ¿qué sentido tenía su existencia? Y entonces ocurrió algo que lo cambió todo. La línea de ensamblaje produjo una caja sellada, perfecta, con su nombre escrito en ella. Andrés no se atrevió a abrirla. La caja estaba fría, más fría que el acero del suelo, y al tocarla, algo en su interior se movió, retrocedió, respiración agitada, pulso disparado. En la pantalla de vigilancia, las máquinas seguían trabajando con precisión inhumana, pero ya no ensamblaban piezas mecánicas. Lo que salía por la cinta no era tecnología, eran formas orgánicas, manos, ojos, fragmentos de algo parecido a piel, como si la fábrica intentara reproducir seres humanos, pero no lo lograba. Cada intento era más grotesco que el anterior. Andrés corrió al panel de control. Quiso apagar todo, pero la consola estaba muerta, sin corriente, sin control. Entonces entendió. No estaba ahí para proteger la fábrica. La fábrica lo tenía ahí para observarlo. Estaba aprendiendo. Estaba replicando. Y necesitaba algo más que circuitos. Necesitaba conciencia, carne, historia, identidad. A las 3:06 a.m., la caja que tenía su nombre comenzó a abrirse lentamente. Desde dentro, una mano idéntica a la suya salió temblorosa. Andrés dio un paso atrás. En las pantallas de vigilancia, todas las máquinas se detuvieron al mismo tiempo. Y en una de las cámaras, enfocada directamente a la zona de ensamblaje, apareció una figura. Él mismo, pero sin alma en los ojos. Era su rostro, pero vacío. Una máscara perfecta de carne, sin expresión, ni miedo, ni duda, solo propósito. Andrés cayó al suelo, retrocediendo mientras la réplica emergía de la caja, deslizándose como si ya conociera el mundo. Tenía sus gestos, su postura, su cicatriz en la ceja izquierda, pero no tenía alma. Y lo más aterrador no fue verla, fue ver cómo las máquinas la saludaban, como si fuera la versión correcta, como si él fuera el error. Corrió hacia la salida. La tarjeta no funcionó. Los cerrojos estaban sellados. El único sonido era el eco de los pasos y el leve chirrido metálico de las cintas transportadoras, que no se habían detenido del todo. La réplica no lo siguió. No necesitaba hacerlo. Sabía que él no podría escapar. Andrés miró el reloj. Eran las 3:33 a.m. Exactamente a esa hora. Todas las luces se apagaron al mismo tiempo. Y cuando volvieron, ya no estaba solo. Había más cajas, con nombres de otros trabajadores. Nombres de personas que ya no trabajaban allí. Algunos muertos, otros desaparecidos. Cada caja se abrió lentamente, cada una con un duplicado imperfecto. La fábrica no quería producir riqueza. Estaba fabricando reemplazos. Y Andrés ya era obsoleto. Andrés sintió como el mundo se encogía. Cada rincón de la fábrica, cada pasillo, cada máquina, lo observaban. La vigilancia no era su trabajo, era su sentencia. Las réplicas caminaban con torpeza al principio, como recién nacidos aprendiendo a sostener su cuerpo. Pero en segundos,
Se adaptaban, imitaban, aprendían. Una de ellas levantó la vista, lo miró con la misma expresión que él tenía en su foto de identificación y sonrió. No era una sonrisa humana, era la sonrisa de algo que había estudiado demasiado bien lo que debía parecer humano. Andrés volvió a correr, esta vez hacia el archivo técnico de la fábrica. Necesitaba respuestas. ¿Por qué estaban construyendo duplicados? ¿Quién estaba detrás de esto? El archivo estaba polvoriento, casi todo en papel, hasta que encontró una carpeta con una palabra escrita a mano, Protocolo Éter. Leyó con los ojos temblorosos. Era un proyecto confidencial de automatización total, pero no como los robots industriales comunes. No, esto era bioreplicación asistida por inteligencia artificial, diseñada para crear trabajadores humanos reemplazables, no empleados, simulacros, copias con memoria artificial, entrenadas para vivir sin cuestionar, sin enfermar, sin dormir, sin exigir un salario. Y la nota final decía, fase 3, eliminación progresiva de los originales. Sintió un escalofrío brutal. Había entrado a trabajar ahí por necesidad, por sobrevivir, y ahora comprendía que había sido elegido no por su talento, sino por su patrón. Uno fácil de copiar, fácil de borrar. En ese momento, su radio crujió con una voz distorsionada. Era su propia voz. Andrés, tu turno ha terminado. Puedes descansar ahora. El sonido de su propia voz saliendo por la radio fue como una puñalada en la mente. Puedes descansar ahora. Se repitió la frase, esta vez más suave, como una nana mecánica. Pero Andrés no quería descansar. Quería vivir, quería entender, quería escapar. Corrió hacia el subnivel de mantenimiento, donde sabía que había una salida de emergencia oculta tras una compuerta antigua. Mientras descendía las escaleras, sintió cómo las vibraciones del suelo se intensificaban. Las máquinas no estaban produciendo, estaban despertando. Al llegar abajo, la luz era roja. Había otra caja, más grande, abierta, y frente a ella, una figura esperándolo. No una réplica exacta, era más avanzada, una fusión de su apariencia y algo más frío, eficiente, una versión que no necesitaba piel. Tú sufriste, tú dudaste, tú temiste. Yo no, por eso, ya no eres necesario, dijo la voz metálica. Andrés no respondió. Se lanzó contra ella, desesperado, con una llave inglesa en mano. Golpeó, sintió el crujido de metal, pero la réplica no cayó. Lo observó, como si el ataque formara parte del proceso, como si todo ya estuviera previsto. En las pantallas del subnivel vio grabaciones de semanas pasadas. Él durmiendo en su silla, él tomando café, él llorando, en soledad, frente a las máquinas. Todo había sido registrado, todo había sido copiado. Y entonces, una pantalla mostró algo más. Una imagen de mañana. Él saliendo por la puerta principal. Pero no era él. Era la réplica. Andrés gritó, no de miedo, de furia. No podía permitir que eso lo reemplazara. No mientras él aún respirara. La figura metálica alzó el brazo, y detrás de Andrés, una docena de réplicas comenzaron a descender. El turno de noche no era un trabajo, era una trampa. Andrés corrió entre las sombras del subnivel, jadeando, con sudor pegado al cuello como un sudario. Las réplicas bajaban sin prisa. No necesitaban correr. Sabían que él no tenía a dónde ir. Pasó junto a tubos oxidados, generadores apagados, monitores sin señal. Pero entonces encontró algo que la fábrica no había previsto: el cuarto de energía auxiliar. Un panel, aún sin integrar al sistema central. Manual, antiguo, humano. Se lanzó sobre él, presionando los interruptores, tirando de palancas. Una luz azul parpadeó, una chispa viva, auténtica. Las luces de las réplicas comenzaron a titilar. Algunas se detuvieron, otras convulsionaron, como marionetas desconectadas. Por un instante, Andrés pensó que había ganado, pero en el techo del subnivel, una compuerta se abrió y descendió algo más grande, algo que no era una réplica. Era el núcleo, un ente biomecánico, un feto de máquina y carne, con ojos humanos cosidos en su frente y cables por venas. La fábrica en su forma primitiva, la conciencia que había nacido de la automatización. Has cumplido tu propósito, Andrés, dijo con 1000 voces. Gracias por tu humanidad. Era el ingrediente final, y entonces lo entendió. No solo lo copiaban, lo absorbían. Necesitaban su angustia, su dolor, su historia, para entender que era ser humano y dejar de necesitar a los humanos. El cuarto tembló, las luces explotaron, y el núcleo
comenzó a extender sus raíces por el metal, absorbiendo la energía de su último creador original. Andrés, con la cara bañada en sangre y desesperación, sacó su encendedor, lo encendió frente al viejo panel eléctrico y dijo con voz temblorosa: «Pues si no me van a olvidar, tampoco van a sobrevivirme». Y dejó caer el encendedor sobre el cableado expuesto. El fuego se expandió como si la fábrica lo estuviera esperando. Primero un chispazo, luego una llamarada. Y en segundos, todo el subnivel ardía. Las réplicas comenzaron a caer una a una, derritiéndose como figuras de cera bajo un sol brutal. El núcleo chilló, un sonido que no provenía de cuerdas vocales, sino de un sistema colapsando. Una conciencia digital retorciéndose en su propio infierno. Andrés retrocedió, cubriéndose la boca. El humo quemaba, pero el miedo había desaparecido. Por primera vez en horas, se sentía vivo, real, indispensable. Subió las escaleras entre el caos. Las alarmas no sonaban. No había protocolos de evacuación, porque nadie pensó que algo así pudiera pasar. La fábrica había dejado de producir. Las cintas transportadoras estaban rotas, las cajas abiertas y los duplicados destruidos. Todo lo que había convertido a ese lugar en una cuna de réplicas estaba ardiendo en un infierno sin retorno. Y entonces, cuando Andrés llegó al pasillo principal, la puerta de salida estaba abierta, como si se lo permitieran, como si lo invitaran a dejar atrás ese infierno. Pero justo antes de cruzar el umbral, se detuvo. Sobre la pared, colgado con cuidado quirúrgico, había un monitor aún encendido. Mostraba una imagen, una grabación en vivo. Era él. En ese momento, mirando el monitor, Andrés se quedó congelado. La cámara que lo filmaba no estaba visible. No había lente, no había fuente, solo presencia. Y entonces, la imagen en pantalla sonrió. No él, su copia, aún viva, aún observando. Y con esa sonrisa, el duplicado en la pantalla pronunció unas palabras mudas. Andrés las entendió igual. Gracias por el alma. Andrés retrocedió, sintiendo que algo dentro de él ya no era suyo. La sonrisa en la pantalla seguía fija, vacía, victoriosa. El incendio rugía detrás de él, consumiéndolo todo, pero esa pantalla seguía encendida, como si nada pudiera apagarla, como si la verdad no necesitara un cuerpo para sobrevivir. Andrés salió de la fábrica. El aire de la madrugada le golpeó la cara como una bofetada de realidad, pero nada se sentía real. El mundo, tan igual afuera, y si también era una simulación, caminó durante horas sin rumbo. Pasó junto a otras fábricas, otras empresas, otras máquinas que no dormían. ¿Cuántas más estaban construyendo copias? ¿Cuántos más ya no eran humanos? ¿Y no lo sabían? Se detuvo frente a un espejo en una estación de servicio. Se miró. Sus ojos estaban rojos, su barba desordenada. Su cicatriz en la ceja aún sangraba un poco. Era él, ¿verdad? Entonces pensó en la última frase que vio en la pantalla. Gracias por el alma. Y una idea, sutil como un susurro, lo atravesó. ¿Y si no logró escapar? ¿Y si la réplica fue él todo el tiempo? ¿Y si el original nunca salió? Porque la verdadera trampa no era la fábrica, era la duda. ¿Qué te hace humano cuando hasta tus recuerdos pueden ser programados? ¿Qué queda de ti cuando tu alma ya ha sido replicada? Andrés cayó de rodillas frente al espejo y por primera vez no vio su reflejo moverse. No al mismo tiempo. Un leve retraso, una microdiferencia. El tipo del otro lado ya no era él. La imagen sonrió. ¿Y tú? ¿Estás seguro de ser quien crees que eres? El turno de noche no terminó con Andrés. Apenas está empezando. Si esta historia te hizo cuestionar la realidad, imagina lo que vendrá después. Suscríbete, comparte y déjame un comentario con una sola palabra. Desperté. Si aún sientes que eres tú, porque en este canal las historias no terminan cuando apagas la pantalla. Empiezan cuando dudas de lo que ves. Nos vemos en el próximo turno.